Seguimos en Ágora, @GAndrade80, mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. He venido conversando con David Osorio desde Bogotá, Colombia, a propósito del movimiento llamado el Nuevo Ateísmo, y hemos también discutido a propósito de la existencia o inexistencia de Dios. Tenemos un poquito de dificultad en establecer contacto con él, ¿no? Parece que ya lo tenemos al aire. Repito mi Twitter, @GAndrade80, y quiero aprovechar para saludar la sintonía de Juan P. García, quien la reporte. Ya tenemos al aire a David Osorio, cuyo Twitter es @DAOsorios. David, una crítica que se le hace a estos autores ateos que han venido proliferando en las últimas épocas, especialmente Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, es que en sus debates con creyentes hacen una caricatura de la religión. Es decir, es muy fácil refutar a personajes como Bin Laden, como la Madre Teresa de Calcuta, como Pat Robertson. Estos son personajes casi que rayan en el fanatismo, pero ellos dicen, no es realmente justo, deberían más bien enfrentarse intelectualmente a gente que elocuentemente ha defendido la existencia de Dios con argumentos y que no proclaman violencia ni nada de esas cosas. ¿Tú crees que esa crítica es justa? No, no lo creo, en parte porque, pues, digamos, en el día a día, uno como ateo necesariamente le van a plantear debates y uno no se la pasa cruzándose con cristianos fundamentalistas ni musulmanes fundamentalistas. Son simplemente personas que tienen su creencia y todos hemos debatido con ellos. No hace falta que no sea así. Lo que pasa es que la religión tiene esa facilidad para concentrar gente alrededor de los que la saben vender muy bien. Entonces esos van a ser los que van a debatir con los ateos militantes y pues tienden a ser fanáticos. Claro, pero hay gente que dice que para poder criticar un sistema de creencias hay que conocerlo lo suficientemente bien. Y los críticos de estos nuevos ateos dicen que ellos le han dedicado suficiente atención a todo el cuerpo doctrinal de más de 20 siglos de cada una de estas religiones. Por ejemplo, para criticar la teología, bueno, hay que conocer bastante bien la teología sistemática, es lo que muchos de estos críticos dicen. Y ni Christopher Hitchens, ni Richard Dawkins, ni Sam Harris, ni Daniel Dennett, ninguno de estos ateos prominentes parece haberse tomado el suficiente tiempo como para realmente penetrar, sumergirse en la historia de la teología como para criticar sistemáticamente sus puntos. Pues yo creo que es una falacia decir que uno debe conocer algo muy bien para criticarlo, pues eso sería deseable, pero de poder se puede criticar. Sin embargo, creo también que estos autores están mucho mejor versados en los propios libros sagrados de aquellos con quienes discuten. Uno puede utilizar la Biblia, y de hecho muchos de los nuevos ateos tendemos a hacer esto, utilizar la Biblia para poner a los cristianos en disyuntivas éticas entre su vida en el siglo XXI y su hipotética guía moral de unos pastores de cabras de hace 2000 años. Entonces, de hecho, Penn Jillette, que es un humorista estadounidense, él dice que la mejor forma de hacer ateos es leyendo la Biblia. Si uno se pone a leer, y pues me refiero a leer, no a tragar entero, sino a leer críticamente como se debe leer cualquier cosa. Si uno se pone a leer la Biblia, se da cuenta del montón de disparates que trae ahí y que precisamente uno termina volviéndose ateo. Y precisamente ese es uno de los problemas que tuvo el catolicismo con el nacimiento del cristianismo protestante, cuando Lutero decía que todo el mundo debería acceder a la Biblia y leerla por ellos mismos en vez de las interpretaciones que quisieran darle los sacerdotes. Claro, pero muchos críticos de los ateos dicen, bueno, pero es que
cuando uno toma esta recomendación de Gillette y decir, bueno, cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta de los disparates que hay ahí, es que no se ha tomado suficientemente en cuenta que hay muchas maneras de leer un texto y que si empleamos alegorías, pues quizás muchas de las historias que en la Biblia se narran tienen un gran valor. Por ejemplo, las fábulas de Esopo nos narran de animales que hablan. Si lo leemos, decir, eso es ridículo, los animales no hablan, pero detrás de eso hay una enseñanza mucho más profunda, y entonces lo que muchos críticos de los ateos dicen, quizás lo mismo debamos hacer con la Biblia. Ciertamente no tenemos que interpretar literalmente muchas de estas cosas, pero si empleamos un método un poco más sofisticado en la lectura de estos textos, pues nos pueden dejar grandes enseñanzas. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a ese argumento? Pues a mí se me hace que es un argumento que mina la propia autoridad de la Biblia. Si alguien va a proclamar que la palabra de su Dios está en la Biblia y luego va y dice que puede interpretar la Biblia como mejor se adapte a sus concepciones morales y filosóficas, finalmente él está diciendo que él está haciendo su propio camino moral, lo cual a mí me parece muy bien, solo que a mí me gustaría que se saltara esa apelar a la autoridad y decir, yo soy lo suficientemente crítico, tengo un cerebro con el cual pienso y puedo tomar decisiones que son morales. No necesito de un fantasma para que me diga lo que está bien y lo que está mal. Yo soy lo suficientemente educado para darme cuenta. Claro, hablando de moral, hay gente que dice que si no existe esta idea de Dios, el hombre no tiene la suficiente motivación para hacer el bien. Es decir, que tiene que haber un castigo en la ultratumba, bien sea el cielo o un premio al cielo o un castigo al infierno, para que el hombre encuentre la suficiente satisfacción en la actividad moral, porque pues digamos que el hombre necesita cierta vigilancia por parte de un ente sobrenatural para poder asegurarse de que su conducta vaya por el camino correcto. Si no hay esa vigilancia, pues entonces queda a criterio de cada quien si hacerlo o no, y bueno, pues nuestra voluntad es demasiado débil para emprender el camino del bien. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues yo no sé la voluntad de ellos, pero la mía es lo suficientemente fuerte como para apreciar a mis demás congéneres y no les voy a hacer daño salvo que sea en legítima defensa. De resto, yo propugno por ayudar a todos los demás y lo mejor es que yo no necesito ninguna recompensa después de mi vida para hacerlo, lo hago porque me nace. David, te voy a solicitar que no te retires porque vamos a ir a identificar nuestra estación, pero al regreso quisiera seguir conversando sobre la existencia o inexistencia de Dios y el movimiento que ha venido a ser llamado el nuevo ateísmo. Converso con David Osorio desde Bogotá, Colombia, y su Twitter es @DAOsorios, en caso de que alguien le quiera formular preguntas directamente. Y mi Twitter es @GAndrade80. Nuestros números de teléfono para la mensajería de texto 0426-565-1980. Identificamos la estación y ya regresamos.